Si uno habla con científicos en México, en general están muy orgullosos del trabajo que hacen, pero enseguida empezarán a hacer notar que no hay dinero suficiente, que no hay inversión en ciencia y tecnología en México, que hay demasiada burocracia, que las condiciones no son ideales para su trabajo. Si uno habla sobre ciencia en México con la gente, con la sociedad, las respuestas tienden a ser indiferentes, como si no fuera un asunto crucial para ellos. Y eso a pesar de que desde Naciones Unidas, vía UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos advierten que sin ciencia y tecnología, un sistema fuerte, no hay desarrollo posible. Hoy, en Simbiosis con la ciencia de las políticas públicas, Enrique Cabrero nos va a ayudar a entender la política pública de ciencia en México. Primero, Cecilia Rosen indaga qué impacto siente la sociedad de la ciencia que se hace en el país. Durante este sexenio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha venido impulsando distintas iniciativas que buscan orientar la producción de conocimiento científico. Como parte de esta estrategia, ha impulsado la innovación, por ejemplo, y ha definido incluso temas prioritarios que buscan atender los grandes problemas nacionales. Estos han quedado establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y sin embargo, como hemos visto a lo largo de esta segunda temporada de Simbiosis, todavía falta incorporar la ciencia como parte del diseño de políticas públicas que puedan hacer precisamente eso, atender los problemas nacionales. Otra vertiente también problemática y que exploraremos en esta ocasión es la que se refiere al bajo impacto social que tiene la ciencia mexicana. La pregunta es ¿por qué sucede? Rosalba Casas, experta en política científica de la UNAM, plantea que hay al menos dos factores. Por un lado, la falta de una agenda clara en la materia, con un rumbo preciso, y por el otro lado, la prevalencia de intereses extra ciudadanos o extrasociales que también van definiendo la agenda. La principal concepción, la principal cultura, que es la que de alguna manera ha influido siempre las orientaciones del desarrollo científico y tecnológico, es la cultura científica, la cultura académica, ¿no? Porque bueno, son los investigadores quienes desarrollamos conocimiento y creemos que somos los únicos que podemos decir por dónde debe ir el conocimiento. Alma Piñeiro y Elena Álvarez Builla, integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCS, son muy críticas de las iniciativas que ha impulsado el CONACYT. Les preocupa que el interés económico del sector privado esté logrando mercantilizar y usar conocimientos generados en ámbitos públicos y se defina así una agenda alejada de los problemas sociales. Lo que estamos entendiendo es la generación de patentes, es la generación de nuevas microempresas, es decir, estamos pensando en impulsar la economía dentro de un sistema de mercado, más allá de impulsar innovaciones que tengan un impacto social, socioambiental, que ayuden a los sectores más protegidos de nuestro país. Uno de los factores que parece limitar la generación de conocimientos para atender necesidades sociales es la evaluación de la ciencia. Según se extrae de informes del CONACYT, los criterios de evaluación más relevantes son la producción científica, medida por el tipo y calidad de artículos publicados, el lugar que ocupan las universidades nacionales en el panorama mundial y las patentes. Sin embargo, la aplicación de estos conocimientos no parece contar demasiado a la hora de evaluar su impacto. Que hay que publicar mucho, hay que ir a congresos, etcétera, pero muchas veces, y eso, las publicaciones son uno de los canales sine qua non de la comunicación del conocimiento científico, en particular del especializado, o sea, eso está muy bien. El problema es cuando invertimos la lógica, ¿no? Yo voy a publicar algo que es trascendente, no voy a inventarme un artículo porque necesito publicar, porque entonces tengo puntos para el SNI y para cualquier otra beca interna que otorgue mi institución. Efectivamente, CONACYT cuenta con estímulos que orientan la ciencia hacia un mayor impacto social. La última convocatoria anual para atender problemas nacionales, publicada en 2017, apoya iniciativas en temas como gestión integral del agua, alimentos y su producción, consumo sustentable de energía, enfermedades emergentes y de importancia nacional y combate a la pobreza. ¿Cuántos de estos problemas han disminuido o han sido atendidos gracias a la ciencia mexicana? A pesar del financiamiento destinado a problemas nacionales, los resultados son poco claros. Sabemos, por ejemplo, cuántas propuestas se apoyaron y con cuántos millones, pero nada sobre resultados. Aún más llamativo es que los proyectos apoyados aparezcan distribuidos por disciplina y área temática.
obligándonos a preguntar dónde quedaron las prioridades nacionales y qué resultados se obtuvieron. Entonces yo sí propondría un diagnóstico muy profundo, aunque nos tardemos un año en eso y no se diseñen nuevos instrumentos, me parece que es una necesidad. Pues antes de irnos con la finta de los espejitos de la innovación, yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Casas en que hay que dedicar recursos y una acción concertada y colectiva de la capacidad científica de México, organizada por entidades públicas como la UNAM o como otras entidades también a nivel federal y local, para hacer diagnósticos de las problemáticas con miras de prevención de que los problemas que pues algunos son ya muy aparentes, no se empeoren y con la posibilidad de prevenirlos. Tenemos que tener más interacción con otros actores sociales, tenemos que tener más interacción con la gente que diseña y que hace las políticas públicas, para que realmente sean políticas públicas, ¿no? O sea, si queremos en este país orientar la ciencia y la tecnología hacia el desarrollo, tenemos que diseñar realmente políticas públicas. Las que tenemos ahorita no son políticas públicas, son políticas gubernamentales, ¿sí? Política pública quiere decir un conjunto de iniciativas que resultan de un acuerdo entre actores que tienen diferentes intereses, pero que se ponen de acuerdo para trabajar por el interés público. En el discurso público, en los medios y desde las universidades, se nos insiste en cuidar la ciencia y a nuestros científicos mexicanos. Hasta el cansancio hemos escuchado cómo otros países que sí destinan muchos recursos a este sector logran alcanzar mayores niveles de bienestar. Y sin embargo, la pregunta es, ¿bastará con destinar el 1% del PIB para ciencia y tecnología? ¿Podremos resolver nuestros problemas más acuciantes sin antes definir un rumbo claro para los conocimientos? Antes de iniciar la entrevista tengo que hacer una confesión de intereses. Como académico de la UNAM he presentado junto con mis estudiantes un proyecto a una convocatoria de comunicación pública de CONACYT. Ha sido aprobado, está en trámite. Cecilia Rosen, a quien acabamos de ver, como miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, tiene un proyecto también. El público de TV UNAM debe de saberlo porque nuestro invitado de hoy, Enrique Cabrero, es el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Doctor Cabrero, gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Quisiera que, va a ser una entrevista con una estructura muy simple. Vamos a girar alrededor de 3 preguntas. ¿Qué ciencia se hace en México? ¿Quién la hace? Y crucialmente, ¿para quién o para qué? Entonces, quiero hacer un primer intento a para quiénes. Antes de dirigir CONACYT, usted hizo un doctorado en Ciencias de Gestión en Francia y fue investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que es un centro CONACYT, durante varios años. Ahí en el CIDE fue coautor del libro El diseño institucional de la política de ciencia y tecnología en México, antes de venir a CONACYT. Y en el capítulo 1 escribe, toda política pública requiere de actores diversos que incluyen, entre otros, a los destinatarios de la política, los grupos interesados y los reguladores. En el caso de la política de ciencia en México, ¿quiénes son los destinatarios? Mira, dependiendo de la convocatoria. En muchos casos, una buena parte de las actividades que hacemos nosotros, los destinatarios son los propios investigadores, que reciben fondos, que reciben apoyos para infraestructura, para laboratorios y para, a partir de ahí, desplegar su actividad de investigación. En otros programas, los destinatarios son instituciones que con esos recursos, a su vez, generan un movimiento interno de sus investigadores para llevar a cabo varios proyectos. Otros, pues evidentemente, son los becarios, y en otro tipo de convocatorias que tenemos son empresas, porque también tenemos algunos programas con empresas para generar esta dinámica, digamos, de aplicación del conocimiento científico a los sistemas productivos. Entonces, depende. Ahora, cuando nosotros vemos lo que es la política de ciencia y tecnología, en realidad es una de las políticas, no solo en México, en México estamos en transición hacia allá, pero en el mundo es una de las áreas de política pública más plurales, más abiertas, más diversas. Hay ciertos programas, voy a hablar de una política de salud. Bueno, la política de salud
la población que recibe el beneficio de la salud, por así decirlo, es una población un poco más pasiva. Recibe posibilidades de ir a un médico, de ir a una clínica, de tener una vacuna. En el caso de la ciencia y la tecnología, quienes reciben el apoyo de las instancias que generan esta política pública, pues son comunidades muy amplias, son de hecho comunidades muy bien preparadas, los científicos, pero también son los líderes sociales, los empresarios, funcionarios públicos de varios niveles de gobierno. Es una comunidad muy amplia. Pero entonces, si desmenuzo la respuesta, hay básicamente tres destinatarios: los científicos, las empresas, los encargados de las políticas públicas. Déjeme hacer un segundo intento desde lo que decía Alma Piñeiro en el reportaje, porque ella interpreta que, ella dice, estamos entendiendo la generación de patentes de nuevas microempresas, impulsar la economía dentro de un sistema de mercado. ¿El desarrollo científico en México está orientado al mercado? Esa es una acusación que se le hace frecuentemente a CONACYT. No, mira, y yo creo que es una excelente oportunidad. Antes de entrar al caso mexicano, ¿quiénes son los países que hoy en día invierten más en ciencia y tecnología en el mundo? Estados Unidos, Corea, Israel, los países de la OCDE. Que tienen problemas nacionales Japón. Muy diferentes de los nuestros. Totalmente. Pero esos países, al punto al que voy, es que las 2/3 partes o las 3/4 partes de la inversión en ciencia y tecnología la realiza el sector productivo. Que no es el caso no aquí. los gobiernos. Cuando uno ve la evolución de esto que ha pasado en el mundo, es porque en realidad estamos transitando hacia una economía basada en el conocimiento. Es la economía la que se convierte en el motor para generar conocimiento científico, no solo aplicado y tecnológico, sino también de base. Yo conozco centros de investigación donde hay física teórica, por ejemplo en IBM, ¿sí? Entonces tienen grupos de científicos trabajando ahí. Entonces, eso tenemos que entenderlo primero, porque si no entendemos que la economía ya se involucró con el conocimiento científico y se va generando una trenza donde el sector productivo tiene interés en el conocimiento científico, pero a la vez la ciencia tiene una dinámica propia y se van entretejiendo. Y eso es lo que hace que los países puedan invertir tanto. Pero permítame interrumpir, Sí. porque usted pone una premisa que no necesariamente se cumple en México. Cuando dice el sector productivo tiene interés en el conocimiento científico, históricamente ese no ha sido el caso en México, por un lado. Y por otro lado, yo le decía que los problemas nacionales de esas sociedades, incluso Corea, que empezó detrás de nosotros hace poquito, ahora enfrenta otro tipo de problemas. En esta temporada de Simbiosis intentamos todo el tiempo conectar grandes temas nacionales con el Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Es interesante leer lo que decía el Plan Nacional de Desarrollo del régimen de Ernesto Zedillo, 1995 a 2000, decía que pretendía transformar los conocimientos científicos en aplicaciones útiles, sobre todo en materia de innovación tecnológica. El Plan Nacional de Desarrollo actual, el que expira ahora, del presidente Peña Nieto, diagnostica una desvinculación con las actividades del sector empresarial y receta alinear las visiones de todos los sectores, todos los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación para que las empresas aprovechen las capacidades existentes en los centros de investigación. Y usted hablaba ahora de la economía del conocimiento. Recientemente, en la presentación de resultados de la consulta ciudadana, dijo: una sociedad del conocimiento es aquella en que, más allá de las aportaciones que puede hacer al conocimiento científico mundial, también es un conocimiento que se incorpora a los procesos productivos. No es un hecho que desde hace décadas, por lo menos desde Los Pinos, la visión es que la ciencia debe servir en primer lugar al mercado. Mira, los gobiernos y las empresas tienen su interés en ese sentido. Tienen su interés en que la ciencia se convierta en algo útil y en algo que genere riqueza y en algo que promueva el desarrollo. Esa es una visión importante, pero yo diría de mira corta. Sin embargo, es por el lugar en el que están los gobiernos y las empresas. Quienes estamos más del lado de la comunidad científica entendemos que ese es un proceso accesorio a la generación de conocimiento científico. La generación de conocimiento científico es la que debe de ir por delante, es la columna vertebral, pero no por ello nos vamos nosotros a querer abstraer de una dinámica mundial que tiene que ver con la vinculación cada vez mayor con el sector productivo.
Yo diría, México tiene dos opciones hoy en día, si lo queremos poner en términos muy drásticos. Seguir siendo una comunidad purista, generadora de conocimiento científico, no contaminándose con acercamientos al sector productivo o con acercamientos al sector gobierno y simplemente mantenernos en esa vía. Tendremos un presupuesto muy bajo, tendremos pocos laboratorios, tendremos pocas plazas para científicos. La otra es, mantenemos ese conocimiento científico, pero también impulsamos el desarrollo de una parte de la comunidad científica que haga conocimiento aplicado, desarrollo tecnológico, y nos acercamos al sector productivo y nos acercamos al sector gobierno para convertirnos en el centro, en la comunidad de inteligencia para la atención de toda la agenda de políticas públicas del país. Entonces, la utilidad que empieza a generar la ciencia hace que lleguen más recursos, que los gobiernos inviertan más en ciencia y que el sector se expanda. Entonces, ese es un argumento para, digamos, mantener una cierta vinculación con el mercado, pero que esa no sea la motivación exclusiva de la política de ciencia. Vamos a concluir hablando de esta última cosa que mencionó usted, la conexión con políticas públicas, pero quiero hacer un tercer intento por examinar para quiénes está diseñado el sistema de ciencia en México, porque hay una visión que no salió en el reportaje muy crítica, manifestada entre otros por Julio Volvinic, investigador del Colegio de México, en la Semana de Ciencia del año 2009, hace ya casi 10 años que dijo esto. Dice Volvinic, en México la política de ciencia y tecnología consiste en mantener medio tranquilos a los científicos. Han pasado 9 años ya, ¿se equivoca? Yo creo que sí ha habido cambios importantes. No quiero decir que una parte de la actividad de un país es, pues sí, mantener a esta comunidad científica con algunos recursos para que estén entretenidos, que esa es un poco la visión. Con dinero público. Con dinero público, pero que generan un conocimiento que es útil. ¿Para qué? Para la ciencia. Es un saber que puede ayudar a la humanidad. Siempre es una inversión útil para la humanidad invertir en ciencia. Sin embargo, a lo que se refiere esta cita de Julio Volvinic, yo la interpreto, es más a que no hay una verdadera convicción del gobierno de que la ciencia y la tecnología es un aspecto estratégico, sino que más bien hay que mantener a las comunidades relativamente. ¿Esa convicción la tienen los científicos? Una parte de los científicos. Una parte, porque podríamos preguntarnos qué justifica la existencia y sobre todo el tamaño del Sistema Nacional de Investigadores. Y para beneficio del público, déjeme decir lo que dice el propio CONACYT, las páginas de CONACYT. Dice, el Sistema Nacional de Investigadores reconoce la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional, que lleva un prestigio, pero luego dice, en paralelo al nombramiento se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado. Es decir, es un sobresueldo y en algunos casos una proporción muy significativa del sueldo base. ¿Qué justifica la existencia del sistema y el tamaño del Sistema Nacional de Investigadores? Mira, en 1984, que inicia, si no mal recuerdo, el Sistema Nacional de Investigadores, efectivamente lo que estaba sucediendo, y yo ya era parte de la comunidad científica en ese momento, es que estábamos en oleadas dejando la actividad científica porque realmente los niveles salariales pues, no daban para mantener un nivel digno como una clase media trabajadora, pues no estoy hablando de otra cosa. En ese momento el Estado mexicano se da cuenta que toda esta inversión en becas, en equipos, en laboratorios, en plazas, se iba realmente a perder porque las crisis económicas de esos años pues francamente tenían a los científicos postrados en una situación muy difícil. Entonces se genera el Sistema Nacional de Investigadores como una solución estrictamente salarial, pero sí vinculada al rendimiento y a la calidad de los productos científicos. Yo creo que parte de ese espíritu sigue hasta hoy Pero era un parche en prevaleciendo. 1984. Estamos De todas formas, décadas después. Pero si tú comparas los niveles salariales de la comunidad científica, cuando un joven tiene que decidir hacer una carrera científica, realmente tiene que decidir todavía hoy en día que va a tener un sueldo bastante modesto. Y lo que genera el Sistema Nacional de Investigadores es esta posibilidad
de dedicación exclusiva a la ciencia y la tecnología. Pero también genera un sistema de clases. El ingreso, el sobresueldo del nivel 3, comparado con el del candidato y el nivel 1, Totalmente. es un sistema de clases y Totalmente. además favorece la creación de linajes en que uno se asocia a grupos que le garantizan el ascenso. Totalmente. Yo creo que no podemos encontrar un país en el mundo, aún en los momentos de la sociedad más igualitaria en Cuba o en la entonces Unión Soviética, donde no hubiera esta estructura de clases. El sistema de ciencia es un sistema de méritos y el sistema de méritos siempre te va a generar un liderazgo, una cúpula que van a tener las mayores facilidades, las mayores concesiones. ¿Por qué? Porque han mostrado sus capacidades para generar conocimiento y además la estructura científica no podemos olvidar que es una estructura de procesos de aprendizaje, de procesos de acomodo. Yo creo que esa estructura piramidal meritocrática en la ciencia y la tecnología es natural al sector. Sin embargo, lo que sí creo yo que tenemos que estar muy atentos es que esto no se vuelva en cofradías, que no se vuelvan mafias. Esa es ¿sí? la crítica que se hace y usted lo sabe bien. Sí, yo creo que hay algunos sectores y algunas disciplinas más que otras donde se genera ese proceso. No vamos a resolver aquí el problema del Sistema Nacional de Investigadores, tampoco era la idea, pero quiero guardar el tiempo que nos queda para investigar la otra pregunta. ¿Para qué hacemos ciencia en México? Desde luego que contribuir a la ciencia universal no es poca cosa, pero a México le urge ciencia en dos niveles, grandes problemas nacionales y formulación de políticas públicas. Sobre este último punto usted escribió en el libro de hace algunos años, el peso jurídico y político de CONACYT, que no tiene el rango de Secretaría de Estado, hace que su influencia en el proceso de toma de decisiones al interior de la Administración Pública Federal sea significativamente menor que el deseable. La realidad es que los gobiernos en México toman decisiones sobre políticas públicas que deberían tener ciencia, ignorando la ciencia. Históricamente ha sido así, sigue siendo así, ¿no es cierto? Mira, yo creo que hay algunos sectores donde cada vez se convoca más a los científicos, pero todavía no estamos en la situación deseable. Yo creo que estamos todavía lejos de la situación deseable. ¿Qué han hecho algunos países? Bueno, algunos países han generado incluso una comisión de ciencia para las políticas públicas, donde cada ministerio que genera una política pública, estamos hablando de Francia en los años 80 y 90, y estamos hablando de algunos otros países, sobre todo europeos, las políticas públicas y los nuevos programas gubernamentales tienen que pasar por un análisis del grupo científico que les da pues un aval por una parte y por otra parte ese grupo científico es el encargado de estar monitoreando y evaluando si el impacto que está generando la política pública efectivamente está resolviendo el problema público al que originalmente se planteó. Yo creo que esto es algo en lo que tenemos que insistir en el caso mexicano. Tenemos que tener cada vez más esa presencia. Perdóname, llevamos insistiendo 40 años. Sí, pero mira, yo sé, es una historia que a muchos países les tomó siglos, ¿eh? O sea, la Academia Francesa de Ciencias la creó Luis XIV y todavía hoy en Francia hay una discusión de si efectivamente los científicos están teniendo un papel relevante para el desarrollo del país. Creo que es un proceso en el que vamos avanzando. Te voy a decir una iniciativa que se tuvo en este sexenio que a mí me parece importante. Se generó, además del CONACYT, que es la estructura operativa de la política de ciencia y tecnología, se generó una coordinación de ciencia en la oficina de la Presidencia de la República. Y en una propuesta de ley que estamos planteando, esa oficina tendría un grupo de 20, 25 científicos que estarían permanentemente supervisando la agenda de políticas públicas, científicos con reconocimiento nacional. Esa es una reforma que presentaron a la Ley de Ciencia y Tecnología y que tendremos que examinar una vez que sea resuelta, está en trámite. Pero me queda solamente un minuto. Recupero parte de lo que me acaba de decir. En efecto, hay sociedades donde aparte de que se discute, hay un diálogo gobierno-científicos, hay una noción cultural de que se reconoce el valor de los científicos y de su trabajo. En México, por segunda vez, como ocurrió hace 6 años, la ciencia no está en las campañas electorales. Si usted y yo volviéramos a hablar en 2024 sobre estos temas, en 30 segundos, doctor Cabrero,
¿habremos visto un cambio sustancial dentro de 6 años? Yo creo que sí. Yo creo que es una dinámica que está cambiando. Es una dinámica donde los científicos cada vez están más preocupados por los problemas nacionales. Una parte de la comunidad científica. Es un país en el que cada vez más el sector privado cree que el conocimiento científico le sirve para algo y donde el gobierno ha empezado a entender. Y es por lo que está pasando en el mundo, no es nada más un gobierno en particular. Bueno. Están entendiendo que con la ciencia es como podemos dar el brinco que dio Corea del Sur, que Tendremos dio que Finlandia verlo y que da- en 2024 porque por hoy se nos terminó. Me Doctor dará Enrique mucho Cabrera, gusto. Muchísimas Muchas gracias. gracias por la Muy visita amable. y muchas gracias a usted. Muchas gracias, de veras. Lástima que tuve que Se nos cortarlo acabó así, el pero tiempo. supiera-